¿Recordáis la primera decisión? Dijimos que los temas vendrían a ser un poquito la invitación a tomar cada día una decisión, ¿de acuerdo? Entonces la primera decisión que dijimos era la de construir nuestra vida emocional sobre la fidelidad a los principios de la palabra de Dios. No queremos ser árboles hacia abajo, ¿verdad? No queremos esto. Bien, nosotros queremos que nuestra vida afectiva se base en la palabra de Dios, se base en Jesús, y que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo y consolidados con Él. De esa forma decíamos también que podremos dar frutos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Esto lo tenemos bien dibujado ya en nuestra mente. Y ahora vamos a hablar de ese verbo crecer. Bueno, hay verbos bonitos. A mí personalmente me gusta mucho todo el tema de la gramática, en todo lo que es lenguaje. Y la verdad es que hay verbos muy bonitos. Hay verbos hermosísimos, por ejemplo, el verbo aprender. ¿Verdad que bonito el verbo aprender? Para mí no siempre ha sido bonito. Yo recuerdo cuando había acabado la formación del bachiller, que le dije, incluso un poco antes de acabar, le dije a mi madre, mira mamá, yo no quiero estudiar más, ya estoy harto de estudiar. Y mi mamá me dijo, ¿qué me estás diciendo? Tú acaba el COU. No mamá, ya seguiré. No, tú acaba el COU y luego ya hablaremos. Bueno, cuando cumplí los 18 años ya había acabado el COU y le dije, ya no quiero estudiar más. Y tuvo que aceptar mi decisión. Yo me puse a trabajar. Pero luego con el tiempo me di cuenta de lo bonito que es el verbo aprender. Lo bonito, es apasionante, ¿verdad? Gracias a Dios, luego me gustó estudiar. Lo he disfrutado mucho. Bueno, el verbo aprender. El verbo ayudar. Aquí es un verbo bonito también. El verbo ayudar. Tanto ayudar como cuando alguien te ayuda. O sea, es que es algo hermoso. O sea, crea un vínculo, crea una relación bonita. El verbo comprender. Que es ir más allá de la piel de las personas. Es llegar a la profundidad del ser, ¿no? Comprender. Es bonito. El verbo amar. ¿Qué podemos decir? Si quitáramos este verbo de nuestra vida, ¿en qué nos quedaríamos? Y el verbo crecer. Y bueno, habría otros verbos, pero hoy vamos a hablar del verbo crecer, que yo creo que aparte de que nos guste a nosotros, a Dios le gusta muchísimo. A Dios le gusta muchísimo porque tiene muchos textos en su palabra que hacen referencia a ese verbo. Bien, hay unos conceptos iniciales que me gustaría que pudiéramos compartir. En primer lugar, ¿verdad? Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Cualquier animal, un gatito, un perro, siguen ese proceso de una forma natural. Ahora, en el caso del ser humano, ya no es un crecimiento físico, ¿verdad? Hay otras líneas de crecimiento. Podemos crecer a nivel mental, intelectual, espiritual, ¿verdad? Podemos crecer socialmente, en nuestras relaciones con las personas. Pero es algo muy importante que en el ser humano, además de tener otras áreas de crecimiento, es que el ser humano necesita verse a sí mismo creciendo. Si no te percibes a ti mismo creciendo, tenemos problemas. O sea, el ser humano no solo necesita crecer en alguna área significativa de su vida, sino que además necesita verse creciendo. Si no, prácticamente aparecen patologías, depresión, ansiedad, mil cosas, problemas psicológicos, si no nos percibimos creciendo. Ahora, hay que perfilar que hay crecimientos falsos y hay crecimiento verdadero. Por ejemplo, si a mí se me cae, por ejemplo, aquí ahora el mando y voy a cogerlo y me doy un golpe con la silla y me doy un golpe fuerte, o con la silla es difícil darse un golpe muy fuerte, pero si me doy un golpe fuerte, ¿qué me puede salir aquí? Un chichón, habré crecido, ¿no? Crecimiento. Pero mejor me quedo como estoy. ¿Verdad? Puede haber crecimiento que es falso, un crecimiento que es una inflamación, es un proceso. A nivel psicológico también podemos decir que hay crecimientos falsos. Por ejemplo, el crecimiento de ponerme de puntillas para que me vean las personas, para que te alaben, etc. El crecimiento que es orgullo, que es prepotencia,
que es imagen, que es apariencia, ¿verdad? Hay un crecimiento que pone al descubierto la realidad. Y es, a mí me gusta llamarle crecimiento en peso específico. ¿Alguien se acuerda de la fórmula del peso específico? Yo me acuerdo bien, porque me suspendieron la física en cuarto y me pasé el verano estudiando física y química y entonces aún me acuerdo de algunas fórmulas, ¿no? Por lo menos las más sencillas. La fórmula del peso específico es peso partido por volumen. O sea, si ponemos aquí la fórmula, peso específico igual a peso partido por volumen, claro, si yo pongo, por ejemplo, ahí arriba, en el numerador, pongo un globo hinchado de aire, ¿cuánto pesa eso? Pesa muy poco. Sin embargo, de volumen, ¿cuánto tiene? Mucho. Claro, entonces ahí no hay sustancia. Sin embargo, he querido poner aquí una imagen. Esto es un meteorito. ¿Habéis cogido alguna vez un meteorito? Yo no lo había cogido nunca, pero una vez, yendo a un museo de ciencias naturales y tal, pues había un meteorito que más o menos podía ser un tamaño así, ¿no? Y bueno, normalmente no te dejan tocar ciertas cosas, ¿no? Pero en ese caso sí, te dejaban. O sea, había un señor allí para que se hiciera bien, con cuidado y tal, y te invitaban a coger el meteorito. Y te decían, cuidado que pesa. Bueno, a ver. Pero aunque te lo decían, tú te imaginabas que podía pesar como un pedrusco, ¿no? Pero cuando cogías el meteorito, te hacía así. Porque pesaba muchísimo. Y eso es porque las moléculas están muy apretadas. Muy apretadas. Y entonces hay muy poco espacio virtual entre las moléculas. Entonces pesa mucho. Eso es peso específico. Menos volumen y mucho más peso, ¿verdad? Y recordáis, hay un texto que aquí he puesto, Daniel 5. Daniel 5, ¿os acordáis lo que ocurre en el libro de Daniel, el capítulo 5, con Belsasar? Cuando aparece una mano ahí escribiendo en la pared, ¿qué es lo que dice? Mene mínete que el parsil. Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la balanza te da el peso. Aparte de la apariencia, ¿no? De que hinches el pecho. No, te da el peso, la realidad, ¿no? Y eso sería el peso específico. Entonces, estamos hablando y vamos a hablar de un peso específico, de un peso real, de un crecimiento verdadero. El crecimiento que es hacia adentro, no hacia afuera. Crecimiento que es hacia adentro. Fijémonos, ya que estamos hablando de árboles y tal, he querido poner aquí un par de árboles a los que les tengo especial cariño. Uno es el olivo y otro es la encina, ¿eh? Y son también árboles que no son sino de crecer así en consistente. Si alguno de nosotros tiene pues una estufa de leña y tal, yo tengo una estufa de leña, yo soy un enamorado del fuego, desde pequeñito y tal, me gusta mucho el calor del fuego así. Y la leña de olivo, cuando podan los olivos para la leña de olivo es apretada y la leña de la encina también. Y son leñas que dan mucho calor. Bueno, quiero que podamos recordar esta frase que ayer ya leímos. Santiago Ramón y Cajal, el doctor Santiago Ramón y Cajal, que decía, todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio ser. Bueno, pues en esa línea vamos a seguir. Y ahora os voy a invitar a que busquéis en la palabra de Dios un capítulo muy interesante, que es el capítulo 14 de Mateo. Y aquí nos vamos a detener y vamos a reflexionar en lo que la palabra de Dios nos quiere decir esta noche, porque el Señor dirige todo y sabe lo que necesitamos cada uno. Y bueno, es nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor nos hable como se ha dicho, se ha deseado. Y seguro que el Señor lo hará. Bueno, aquí tenemos, a partir del versículo 13, un milagro de esos maravillosos, extraordinarios, ¿no? La multiplicación de panes y peces. Y no vamos a leer el relato, pero aquello debió ser, ¿cómo os imagináis que debió ser aquello?
tremendo, impresionante, ¿no? Un montón de gente, miles de personas, hombres, mujeres, niños, y entonces, bueno, los discípulos preocupados y tal, y se produce un milagro, ese milagro extraordinario. Y bueno, dice en el versículo 21, y los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y entonces en el versículo 22 dice, enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Bueno, a mí me llama la atención en ese texto cómo Jesús tiene que obligar a los discípulos a meterse en la barca. Los discípulos estaban, ¿cómo os podéis imaginar que estaban? Estaban exultantes. O sea, se había manifestado el poder de Jesús y quedaba demostrado que su elección, su decisión de seguir al Maestro había sido una decisión inteligente y que realmente estaban al lado del que podía ser el Mesías, el que podía liberar incluso al pueblo de Israel. Y sabéis, en ese momento están tan exultantes que no quieren dejar la escena. ¿Habéis visto a veces los niños pequeñitos, los días de cumpleaños y todo esto? Que están agitados, están que no se quieren ir a la cama, ¿verdad que sí? Todos lo hemos visto con los hijos, con los nietos, y no quieren marcharse, ¿no? Pues yo me imagino a los discípulos en esa misma condición. Están disfrutando el momento, están viendo, ¡qué maravilla! Toda esa gente alimentada por unos panes, unos peces. Hermanos, quiero que podamos analizar en esta noche qué es lo que pasaba en la mente de los discípulos en determinados momentos. Para eso vamos a dibujarlo, porque así nos permite poderlo hacer un poco más gráfico. Tenemos la corteza cerebral, el tálamo, el cerebelo, hipotálamo, hipófisis. Vamos a poner también aquí la amígdala cerebral, el hipocampo, y de momento nos queda dos. Bueno, aquí tenemos el cerebro de una persona, medio así. ¿Y qué pasaba en el cerebro de los discípulos? Cuando una cosa te hace mucha ilusión, cuando ellos se querían quedar allí, disfrutar y tal, en su cerebro había dos áreas aquí, en el tronco del encéfalo, cuyos nombres no hace falta que diga, que son nombres raros, todos estos son nombres raros, y que empieza a segregar dopamina. Y entonces esta dopamina estimula un punto muy importante, que es el núcleo accumbens. Este sí que lo digo, porque este punto de nuestro cerebro se le llama el núcleo del placer. Y también tiene otro nombre, botón de compra. O sea, que cuando queremos comprar algo, primero se ha activado la dopamina y el núcleo accumbens. Y os puedo asegurar que cuando entráis en un centro comercial y tal, es como si os estuvieran siguiendo así, apuntando a vuestro núcleo accumbens. Los colores, las posiciones, las músicas, todo conducente a activar la dopamina de esta área que estimula el núcleo accumbens. Y de ahí pasa al córtex prefrontal. Y aquí empezamos a pensar a ver si tenemos dinero, cómo lo hacemos, cómo lo compramos, y en fin, ya generamos la dinámica para poder llegar a adquirir ese producto. Es un mecanismo, sería el circuito dopaminérgico. Hay que decir también que antes de que esto se produzca se ha estimulado la amígdala cerebral y esto es lo que hace que esto se ponga en marcha. Esto es el circuito dopaminérgico. Y ahí estamos todos, ahí estamos todos. ¿Vale? Cada vez que queremos comprar algo, cada vez que queremos hacer algo, cada vez que queremos
huir incluso de algo y encontramos alguna fórmula para escapar y llegar a una situación más agradable, esto se pone en funcionamiento. Ahora, ¿qué es lo que normalmente pone en funcionamiento este mecanismo? Bueno, pues estas tres motivaciones fundamentales. Está más que estudiadísimo que las tres motivaciones que ponen en marcha ese mecanismo son fundamentalmente posesión, posición, emoción. Y yo creo que más o menos todos nos podemos identificar en eso, ¿eh? El ser humano alcanzar a tener cosas, comprar cosas, poseer cosas, eso es muy motivador. Alcanzar cierta posición, cierta condición, en fin, también motiva mucho. Y luego, emoción, sensación, lo que comentábamos un poquito. Esas tres motivaciones estaban presentes en ese impulso que tenían los discípulos para quedarse en la escena. Y Jesús tiene incluso que obligarles, dice el texto, a meterse en la barca. O sea, lo que hace el Señor Jesús es neutralizar este proceso que se estaba produciendo. Y entonces les va, como decimos, a obligar a meterse en la barca. Y aquí vamos a analizar otras cosas. Os invito a que de nuevo leamos en este capítulo, porque aquí empieza una buena aventura, ¿no? Mateo 14, de nuevo. Y bueno, dice el texto que Jesús se queda entre tanto despidiendo a la multitud, y en el versículo 23, y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bueno, si alguno ha tenido la oportunidad de estar en Israel, yo he tenido la bendición de estar un par de veces, y realmente desde lo alto de cualquier montaña de las que rodean el mar de Galilea, tú prácticamente ves todo el mar. El mar de Galilea, el lago de Genesaret, tiene 12 kilómetros de ancho y 21 de largo. Entonces, de ancho lo puedes ver perfectamente. Bueno, entonces, desde allí Jesús podía ver toda la superficie del lago, prácticamente. Y entonces, estando él allí solo orando, podía ver a los discípulos, como digo, y en el versículo 24 dice, y la barca estaba ya en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, sabemos que en el mar de Genesaret ya pueden estar las aguas totalmente tranquilas, y en un momento determinado, por el viento del norte, se puede levantar una tempestad terrible, pero tremenda. De hecho, en el fondo del mar de Galilea hay un montón de barcos y han muerto muchos pescadores. Entonces, se había levantado en este caso una gran tempestad y Jesús les estaba viendo, porque es muy manifiesto cuando se levanta una tempestad allí. Se pueden imaginar, en esa superficie, en esa extensión que es pequeña, se pueden levantar olas de 3-4 metros, que para las embarcaciones del momento, que eran prácticamente barcas, pues eran muy peligrosas. Bueno, aquí se va a producir una situación prácticamente de terror. Primero, tenemos varios detalles. Primero, dice el texto, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, o sea, se va a producir una situación, y aquí nos está dando una clave de tipo cronológico en la noche. ¿Alguno ha tenido que cuidar enfermos por la noche? Bueno, las enfermeras y tal, sin duda, y a veces por un familiar y tal, ¿no? Bueno, yo he tenido que trabajar de noche porque era enfermero durante años, y yo por lo menos, en fin, creo que es bastante general, yo hasta la 1, a las 2 más o menos aguantaba. A las 3 o las 4 yo me dormía, solo que apoyara la cabeza aquí me dormía. O sea, ya te puede el sueño, ¿no? Además me costaba mucho dormir de día y entonces yo las noches las pasaba muy mal, ¿no? Fijaos, la cuarta vigilia, ¿sabéis cuál es?
incluso más tarde. 3, 4 de la mañana. Dividimos la noche en 4 partes y es la parte más oscura antes del amanecer. Y yo cuando veo esta escena, me viene a la cabeza una cosa que yo cuando era pequeñajo, antes de conocer el Evangelio, yo conocí el Evangelio con 17 años. Y antes de conocer el Evangelio, con 14, 15, 16 años, me encantaban las películas de miedo. Ir a ver películas de miedo. Iba con los amigos, te cogías ahí al asiento y ahí a pasar miedo. Ahora desde luego no iría ni que me pagaran, ¿no? Pero entonces iba allí nada. Y claro, yo cuando veo este texto, me acuerdo, todas las películas de miedo son de noche. ¿Cierto o no? Son de noche. Entonces, aquí una escena en la noche. Además, han estado toda la noche intentando dominar las horas. La hermana Joy llega a decir que están por darse por muertos. El viento les está llevando en sentido longitudinal y están absolutamente agotados. Y la hermana Joy lo dice así, que ya están por decir, bueno, morimos. Además, aquí, en esa situación, se va a dar una... Jesús es un gran generador de situaciones. Y ahora Jesús va a aparecer, ¿verdad? Sabemos que en el texto Jesús dice en el versículo 26, y los discípulos, bueno, versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y dice más, y se pusieron a gritar llenos de miedo. Bueno, vamos a pensar un poquito en una cosa. Imaginad que un niño pequeñito, vamos a decir 2 años, se enfada conmigo. Y entonces, por cualquier cosa, puede coger un juguete para venderlo, se enfada conmigo. Y entonces echa mano a un plátano y se acerca a mí amenazante con el plátano. Se me acerca amenazante, yo le veo que se me acerca. ¿Qué os parece? ¿Voy a pasar mucho miedo? No, ¿verdad? Pongo la mano así y ya está, ¿no? En mi mente y en la vuestra hay como una balanza. Y cuando se da una situación de amenaza, en la balanza hay un cálculo. A ver, potencial amenazador en un platillo, potencial defensivo en el otro. Claro, un niño con un platanito, no, la balanza. Ahora imaginad que voy con el coche a una maniobra que no le gusta a un señor, coge, se enfada, me cierra el paso y veo que sale del coche y tiene la espalda que tiene 1 metro. ¿Qué pasa con mi balanza? Mi balanza empieza a teclar en primer lugar y aparece el miedo. Pues hay todavía un aspecto a tener en cuenta. Cuando uno no puede hacer la comparación, y eso en las películas de miedo también está muy presente. Si habéis visto una película de miedo, que coge el director y hace que el cámara entre en la habitación así, moviendo y no te deja saber si es un monstruo, si es un asesino, quién es el que está ahí agrediendo o potencialmente puede hacer un daño. Y como no se puede comparar, te produce más miedo. Imaginad los discípulos cuando están que se mueren, agotados, en la noche, toda la noche peleando, las olas pasando por encima de ellos, la barca tamboleándose. Y en eso ven una figura que aparece por ahí, por encima del agua. Y aquellos que ni creían en los fantasmas empiezan a decir, es un fantasma, es un fantasma. No podían evaluar. Terrible. Por eso empiezan a gritar llenos de miedo. De hecho, cuando algo nos produce miedo, ¿qué hacemos? O nos peleamos o salimos corriendo. Ahí ni una cosa ni la otra. Imaginad 12 varones curtidos,
hombres que estaban luchando contra el mar continuamente, y empiezan a gritar llenos de miedo. Bueno, hermanos, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque no deja de ser una situación, ¿eh? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué apareció de esa manera? ¿Por qué no se les presentó enseguida ya en la barca? ¿Por qué dejó que pensaran que era un fantasma? ¿Por qué? ¿Sabéis? El Señor Jesús, que es un maestro, Él lo dice, ¿no?, en alguna ocasión, dice, vosotros me llamáis maestro y decís bien, ¿no?, porque lo soy. Pues Jesús, que es ese gran maestro, a mí me hace pensar, yo doy algunas clases, he dado unas cuantas clases, y a veces, los exámenes en una clase no salen bien, por lo que sea, ¿no? A veces hay demasiados suspensos, pues a lo mejor das una nueva oportunidad. Incluso puede ser que te hayas equivocado tú en la dificultad del examen, etc. Claro, Jesús no se equivocaba nunca. Pero lo cierto es que los discípulos habían suspendido un examen todos. Y en el mismo escenario, en el mar de Galilea. ¿Recordáis que había habido otra situación de tempestad? Cuando Jesús aparecía allí dormido y van los discípulos y le dicen, pero Señor, ¿es que no te importa que estamos pereciendo? Entonces el Señor se levanta, ¿verdad? Y calma el viento. El Señor Jesús parece que les está haciendo un nuevo examen, a ver si pueden confiar en Él. Porque la acusación que había hecho Jesús, la reprensión que había hecho Jesús en la primera ocasión, hombres de poder. ¿Por qué habían pecado? Y ahora de nuevo les hace vivir esa situación como para a ver si habéis comprendido que si yo os he dicho que vayáis a la otra orilla, yo estoy con vosotros. Que yo no voy a dejar que os pase nada. Que yo os cuido. Que tenéis que confiar en mí. Es realmente extraordinario cómo el Señor genera situaciones para que podamos aprender. Y sobre todo en este caso, para que podamos aprender a confiar en Él. Porque además, ¿verdad que tenéis vuestras tormentas también, vosotros, en algunos momentos? Pues el Señor nos quiere enseñar a que confiemos. Y si nosotros vamos al dibujo aquí, en el caso que ahora nos ocupa, antes veíamos esto, que Jesús bloqueó. Ahora, en esta situación de desconfianza, de miedo, de angustia, lo que está funcionando es el eje que va del hipotálamo a la hipófisis. Aquí es donde se unen el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y con las cápsulas suprarrenales, la adrenalina, el cortisol. En esa situación que estaban viendo los discípulos, aquello debía ser cortisol, adrenalina por todas partes, o sea, una ansiedad, una angustia terrible. Se veían, como decíamos, al borde de la muerte. Y el Señor de nuevo quiere bloquear ese impulso. Bueno, esto es de antes, quiere bloquear todo este bloqueo, todo esto que es precisamente de angustia, de cortisol, de adrenalina, antes de dopamina. Es extraordinario cómo bloquea el Señor en esta experiencia, todo el sistema nervioso simpático. Antes, bueno, se comentaba, ¿no? Sarai comentaba sobre el tema del nervio vago. Pues todo el sistema nervioso simpático, el que dilata nuestras pupilas, el que seca nuestra boca, el que dilata nuestros bronquios, contrae nuestros vasos sanguíneos, que nos hace sudar, que nos inhibe la orina, que nos eriza el vello. Todo eso, yo puedo imaginar en los discípulos viviendo así. Y cómo el Señor Jesús
bloquea esto. Pero ahora se va a dar otra situación, ¿verdad? Sabemos en esta narración que aparece Pedro, ¿verdad? Conocemos muy bien el relato. Y entonces Pedro a mí me recuerda, ¿sabéis? A veces cuando cuentas una historia infantil antes del servicio de culto, ¿no? Y entonces haces una pregunta y a veces hay niños que cogen y haces la pregunta y levantan la mano. Y entonces le dices, a ver, dime. Y no saben. Simplemente han levantado la mano porque era el impulso, ¿no?, de levantar la mano. Pedro era así. Pedro enseguida levantaba la mano, ¿no? Y entonces vemos que Pedro dice, si eres tú, hazme que vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Qué milagro tan extraordinario. Qué cosa tan maravillosa. Un hombre como tú y como yo, caminando sobre las aguas. Es algo extraordinario. Pero ¿qué es lo que ocurre en un momento determinado? Que deja de mirar a Jesús y mira hacia otro lado. Y entonces se produce en la Biblia, en la palabra de Dios, se produce la oración más corta de la cual tenemos constancia, pero desde luego no sería la menos intensa. Señor, sálvame. Y entonces el Señor Jesús coge y extiende su mano. Sabemos muy bien, ¿verdad?, cómo recoge a Pedro y le dice, bueno, pues hombre de poca fe. Bueno, fijémonos, estamos hablando del crecimiento. Y quiero retomar lo que estamos comentando. Crecer, quisiera, hermanos, que pudiéramos concretarlo en tres cosas muy importantes. Del crecimiento se puede hablar mucho, pero creo que estos tres aspectos son realmente capitales. Crecer sintiendo la liberación de aquellas motivaciones que están equivocadas. ¿Vosotros tenéis motivaciones hacia cosas que quizás no son las mejores? Decidme. A veces las tentaciones son motivaciones equivocadas. Pues el Señor nos quiere dar crecimiento controlando las motivaciones, los impulsos, los deseos que no contribuyen para nuestro bien. Nos quiere liberar de esas motivaciones. Nos quiere liberar también de nuestros miedos. Tanto una cosa como la otra son como cadenas que nos amordazan, que no nos permiten crecer. ¿Cuántas veces los deseos, las cosas que nos apetecen, las cosas que deseamos, neutralizan nuestra posibilidad de crecimiento? ¿Cuántas veces nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones también nos coartan en nuestra posibilidad de crecimiento? Y toda esta experiencia, queridos hermanos, toda esta experiencia nos quiere llevar a que, como los discípulos, aprendamos a crecer mirando a Jesús. Cuando los discípulos querían quedarse allí, estaban mirando a las gentes, estaban mirando la posición, estaban experimentando sensaciones extraordinarias, estaban alcanzando el poder, no estaban mirando a Jesús. Cuando están en medio de la tempestad, cuando están mirando las olas, las dificultades, los problemas, aquello que les supera, no están mirando a Jesús. Cuando Pedro se hunde, es porque ya no estaba mirando a Jesús. La clave del crecimiento de cada uno de nosotros como cristianos es mirar a Jesús. Amén. Mirar a Jesús cuando estamos tentados a veces por cosas que no son buenas para nosotros o para nuestra familia. Mirar a Jesús cuando estamos en medio de preocupaciones, problemas, enfermedades, dolor, ante situaciones que nos superan, olas que están por encima de nosotros. Mirar a Jesús es la clave para poder ver. Qué extraordinario que los discípulos hubieran pensado, fíjate, sobre las olas del mar. Porque
¿Verdad que hemos visto imágenes en las que se ve el mar así como un poquito unas olas, ¿no? Pero la escena es Jesús sobre esas olas impresionantes, caminando. ¿Quién podía caminar así sobre las olas del mar? Jesús. Si hubieran puesto la mirada en Jesús, hubieran deducido que tenía que ser Jesús. Hermanos, la clave para nosotros es esa. 3 textos que son clave para un crecimiento real. Este texto es hermoso, lo conocemos muy bien. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ahora tenemos aquí 2 textos más. Este texto lo hemos mencionado, lo conocéis perfectamente y ayer lo estuvimos refiriendo. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Hay un texto que es fantástico y que habla también de crecimiento. Fijémonos, transformados por medio de la renovación. Este texto de 2 Corintios 3:18. Y todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria como a su imagen. Ese texto, hermanos, ese texto es algo fantástico. Nos está poniendo que miremos en un espejo. Cuando os miráis a un espejo, ¿qué veis? ¿Qué veis? ¿De quién? De uno mismo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo dice que miremos en un espejo la gloria del Señor. Y es que lo que nos está diciendo es que cuando yo miro en un espejo, está hablando de un espejo extraordinario, ¿verdad? Y sobre todo aquí, los que estáis en relación con la medicina y tal, estamos muy familiarizados, ¿verdad?, con los aparatos que se han inventado en las últimas décadas, ¿no? Las resonancias magnéticas, las tomografías, mil cosas, mil aparatos, ¿no?, que hay para ver por dentro a las personas, pero solo a nivel físico. A nivel mental, a nivel espiritual, ¿verdad?, no hay nada. Ese espejo es esto. Cuando nosotros miramos en ese espejo y vemos la gloria de Dios al mismo tiempo que nos vemos nosotros, ahí se produce un impulso hacia el crecimiento. Porque ver a Jesús es hermoso, es un impulso. Eso sí que es dopamina buena y saludable. Eso sí que es prevención contra todo tipo de cortisol o adrenalina. O sea, es poner a nuestro cerebro, hermanos, ante una maravilla, ¿verdad? Es poner nuestro cerebro delante de aquello que lo transforma plenamente. Todos nosotros mirando a cara descubierta, tal como estamos, tal como somos, vamos siendo transformados de imagen, de gloria en gloria a su imagen. Y hermanos, vamos a terminar con un texto bíblico. Y os invito a que por favor lo busquéis en Efesios capítulo 4. Efesios 4. En Efesios 4, vamos a poner aquí la imagen, dice, versículo 15, 4:15, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Hermanos, creciendo hacia aquel que es la cabeza, mirándonos en ese espejo, mirando a Jesús, es que por la acción del Espíritu podemos ser realmente transformados. Y rápidamente, hermanos, por la premura ya del tiempo, el resultado de mirar a Jesús, el resultado de ese crecimiento, la palabra de Dios nos lo dice. Una vida con contenido. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Libertad, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gozo y alegría, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo.
paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Poder y fuerza. Pablo dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabiduría. Santiago dirá, ¿cómo es la sabiduría que viene de lo alto? Sanidad. Por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Amén. Hermanos, todos tenemos muchas cosas que sanar. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto? Todos tenemos muchas cosas que sanar. Mirando a Jesús crecemos. Crecemos hacia adentro, no en apariencia. Crecemos hacia adentro. La segunda decisión, hermanos. La segunda decisión, no dejar pasar un solo día sin mirar a Jesús. Solo así podremos crecer. Que Dios os bendiga en cada situación de vuestra vida y que no dejemos pasar un solo día sin mirar a Jesús. Hay un texto bíblico muy bonito que no lo pongo aquí, pero a mí personalmente me gusta mucho y termino. No tenía idea ahora de leer este texto, pero creo que es un texto realmente hermoso y que va muy en relación con lo que estamos hablando. En Salmo 104, no hace falta que lo busquéis, realmente dice así. Dice, ni subiré sobre el lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Dios. Que Dios nos ayude para que cada día tengamos ese momento, ese tiempo, para mirar a Jesús y crecer. Que Dios nos bendiga.